Hola, hola, una vez más mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes en este nuevo encuentro, la lección número 6 de nuestro discipulado? Y algún día llegaremos a las 60 si seguimos así, porque hay tanto por ver, tanto por hablar. Recién estamos en los comienzos de la vida cristiana. Alguno dirá, bueno, pues yo ya tengo muchos años de cristiano, pero es bueno que repasemos ese primer instante para ver si nuestra estructura desde el principio, de nuestra estructura de fe, de creencia, de discipulado, es la correcta. Es decir, más vale estar a tiempo y corregir. Como siempre les digo, hermanos, no solo pensemos, si ya somos veteranos en el camino, no solo pensemos en nosotros, sino que Dios nos va a poner cerca a nuestra gente que también necesite saber de Cristo, y qué bueno que nosotros podamos hacer este discipulado, podamos transmitirle a ellos parte del conocimiento que nosotros vamos registrando para acompañarlos en este primer proceso, sobre todo, aunque todos los procesos, todos nuestros días de vida cristiana tienen su particularidad. El principio es como todo, cuesta arrancar, cuesta reinsertarse en esta vida totalmente diferente a lo que veníamos viviendo. Recuerden, Pedro nos dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir aprendida de nuestros padres. Es decir, tenemos toda una genealogía atrás, tenemos toda una herencia de formas vanas, es decir, superficiales, sin sentido, sin productividad, por la cuales hemos sido enseñados, ¿no? Entonces, la vida cristiana trae fruto, porque dice que el Espíritu Santo trae fruto. El cristiano se mueve dentro de obras las cuales ya están preparadas, obras de bendición que ya están preparadas de antemano por Dios para nosotros. Es decir, realmente no podemos pasar ociosos, ni siquiera desapercibidos, que era lo primero que decir. No podemos pasar desapercibidos. Somos personas del reino que tenemos el Espíritu Santo de Dios, Dios habitando en nosotros a través de su Espíritu. Entonces no podemos ser personas que pasemos así desapercibidas por el mundo sin dejar algo para que la gente sepa que hay una esperanza, que hay una vida diferente, que hay un camino que nos lleva a vivir en gozo en medio de una sociedad como esta. Por ejemplo, en este tiempo del coronavirus, no sé, dentro de algún tiempo cuando vean este video y el coronavirus sea una anécdota, de pronto no tenga tanto sentido, pero aquellos que lo estamos viendo en este momento, ver que necesitamos de algo más que de la protección, necesitamos algo más que la obediencia, necesitamos algo más que esto de estar realmente encerrados en nuestras casas, cuidándonos del contacto social. Tiene que haber algo más, y ese algo más es Dios. Si yo confío que obedeciendo, aislándome, usando mascarilla, guantes y demás, teniendo 1,5 metros de distancia y todo, estoy evitando contagios y contagiar. Eso está bien, eso lo debemos hacer, pero mi certeza está en el Señor a tal punto que si aún fuese contagiado y pasase por eso, o y si aún tuviese que morir supuestamente a causa del coronavirus, simplemente porque es mi tiempo y llegué a la muerte con el coronavirus, nada más. El coronavirus no me va a matar, sino va a ser el tiempo de Dios para mi vida. Eso ya lo hemos visto y lo podemos aclarar en otro momento. Pero aún todo eso está en las manos de mi Dios. Y esta es la expectativa que debemos tener. Por eso estas primeras clases hablan de la soberanía de Dios. Yo tengo que entender antes de empezar, antes de comenzar mi caminata cristiana, tengo que entender que Dios es Dios y es soberano, que no lo puedo juzgar porque las leyes las puso Él, no yo. No puedo recriminarle nada porque Él es Dios y todo lo que hace tiene un sentido, tiene un motivo, tiene una dirección, tiene un propósito, tiene un plan, tiene un fin. ¿Se entiende? Es decir, no podríamos de ninguna manera cuestionar a Dios y decirle por qué Dios hizo tal cosa y cómo. ¿Sabe quién lo hace? Los ateos, los desconocidos, los enemigos de Dios, aquellos que no, en vez de entender, en vez de someterse, prefieren rebelarse contra Dios. La realidad es que el ateo no es que, bueno, no creo, no es que no cree, es que no quiere. El ateo es la representación exponencial de un rebelde, de una persona que no quiere entender a Dios. Estas diversidad de género que estamos viviendo ahora, todas estas características que estamos viviendo ahora, lejos de juzgarla, lo que están diciendo es que se rebelan contra Dios. Yo no quiero ser como Dios me dice. Yo no quiero ser como Dios me creó. No quiero ser mujer, no quiero ser varón. Yo quiero ser
Entonces, eso es rebelarse contra nuestro Creador. Dios nos formó de una manera y Él sabe por qué. Yo no lo cuestiono. Y si aún me tocase, ¿por qué me tocó morir ahora? ¿Por qué en invierno? ¿Por qué en verano? ¿Por qué en tal fecha? ¿Por qué a tal hora? ¿Por qué de esta manera? Nosotros no tenemos nada que decir. Entonces, la victoria de la iglesia, la victoria de los hijos personal y colectivamente, de los hijos de Dios, la victoria está en la aceptación plena, irrestricta, incondicional, no sin ningún tipo de condiciones, de quién es Dios. Yo debo conocer que Dios es Dios. Y lo más lindo que nosotros llevamos al camino mal. Muy poca gente debe llegar creyendo que es su elección propia. Creyendo, digo, porque jamás vamos por elección propia. Siempre Dios nos llama. Pero alguno puede llegar con alguna expectativa y se queda. Pero la realidad es que el que llega a la iglesia y se queda es porque realmente tenía necesidad de Dios. Algunos entramos, yo digo como los felpudos, por debajo de la puerta, no entramos arrastrados. Pero muchos de esos que entraron arrastrados después se convierten en esto, en pastores. Y nos olvidamos que entramos así. Nos olvidamos que un día estamos sentados en el final y casi sin querer levantar la cabeza por la vergüenza de la opresión, del peso de nuestro pecado, por la vergüenza de lo que hicimos. Y cuando estamos en un ambiente donde la santidad de Dios se encuentra, realmente nos sentimos apesadumbrados, nos sentimos realmente aplastados por la vergüenza del pecado. Gracias al arrepentimiento que nos libera de esto y del perdón de Dios, que Él no tiene ningún parámetro, Él simplemente perdona y nos ama. Esto es para ubicarnos una y otra vez. Esto tiene que brotar de nuestros poros. No tiene que ser algo forzado. ¿Para qué pienso que hizo Dios? No, tiene que ser algo que digamos, todo lo hizo Dios. Cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Dios me rescató en su infinito amor y bondad, su gracia. Jesús subió a la cruz y no dijo, a ver quién. No, Jesús subió a la cruz, se dejó llevar, se dejó martirizar con tal dice que por el gozo puesto delante de Él, por lo que Él vio en el Espíritu, lo que habría de venir, eso solo bastó para que Él dijese, muero, digamos, con gozo, es decir, por el gozo puesto, es decir, Él cuando Él vio el fruto de todo lo que Él estaba haciendo, el fruto de su aflicción, diría Isaías, cuando Él vio ese fruto, entonces no era nada estimar su vida como algo, sino era por esto que era la propiciación por nuestros pecados, ¿no? La liberación y la expiación. Perdón, entonces sigamos un poquito más. Entonces nosotros hemos creído, ya nos dimos cuenta de todas esas cosas y ahora en nuestro diario caminar cristiano, porque esto no es solamente el domingo, esto es, yo no soy cristiano porque voy el domingo, me visto de cristiano, me pongo la Biblia bajo el brazo y voy a cantar unos coritos. Es mucho más que eso. El andar cristiano es constante. Yo no, al igual que la armadura, no es algo que yo me saco. Yo no me saco el saco y con eso me saco el cristianismo. Yo soy cristiano todos los días. Dios es Dios todos los días. Dios está conmigo todos los días, en todo rincón, en todo momento, en todo pensamiento. Él lo conoce todo. Yo no puedo, como algunos creen, que si van por algún lado escondido donde nadie lo conoce, pueden pecar, total nadie los ve. Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios va con nosotros. Perdón, si hemos creído, si hemos aceptado a Jesucristo, si hemos permitido al Espíritu Santo estar en nuestras vidas, el Espíritu Santo, Dios, está con nosotros. No sé cuál es el pensamiento de uno de quién es Dios que está sentado allá en su trono lejos, pero ese es Dios Padre. Y Dios Hijo a la diestra, intercediendo por nosotros. Y Dios Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros. Entonces, Dios con nosotros, el Emmanuel constantemente. Entonces, no importa dónde yo vaya, no importa dónde me esconda, dice Nehemías en un versículo que así me escape a lo más lejano, ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, nosotros no podemos escaparnos de Dios, no podemos ocultar. No, si lo hago de noche, no me ven. Mientras no me vea el pastor, mientras no me vea un hermano de la iglesia, puedo pecar. De ninguna manera. Y a veces pecamos y tratamos de que los demás se enteren. Está bien eso, ser discretos y demás. Pero quiero decir que no se trata que si los demás no se enteren, mi pecado es menor. Mi pecado está delante de Dios. Y ese es el gran problema para el pecador. Que Dios nos ve. Y incluso Él conoce que el pecado se va a ejecutar mucho antes. Cuando Él ve que nuestra actitud de corazón y sabe hacia dónde se empieza a desviar nuestro pensamiento, nuestra mirada, Dios ya sabe
hasta dónde puede llegar. Ahí es donde nosotros debemos escuchar al Espíritu Santo, porque Él nos sigue hablando. El Espíritu Santo no dice, ay, esto es una chanchada, no me meto. No, Él está metido, Él va a tratar de convencernos, Él va a tratar de frenarnos, Él nos va a tratar de decir que estamos haciendo mal. Pero la carne, el viejo hombre, la excusa que querramos, seguimos adelante y terminamos pecando, y pecando contra Dios, sencillamente. La iglesia se puede ofender, el pastor te puede dar vuelta a la cara, lo que vos quieras, pero la realidad es aquel que se duele de verdad, ese es Dios, porque quería algo mejor para nosotros. Pero también está siempre la pauta abierta, como está escrito en la primera carta de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y olvidarse de eso. Así que siempre hay un regreso. Avancemos en esta primera etapa de nuestra fe, esta primera etapa de caminar cristiano, en esto que en algún momento dijimos la luna de miel, ¿no? Este primer tiempo de encuentro con Dios, donde posiblemente el pecado no vuelva, puede asomarse, ¿no? Hasta en algún momento como reincidir, pero inmediatamente tratamos de que esto no vuelva a suceder, porque hay un contraste entre la luz y las tinieblas, hay un contraste entre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que era ese viejo hombre. Lo vamos a llamar así porque esa es la realidad, ese es nuestro viejo hombre. Era el hombre en el cual, hombre y mujer por supuesto, en el cual recorríamos la vida. Ahora ese viejo hombre no se ha ido, no ha desaparecido totalmente de nosotros, porque mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, esa tendencia, el viejo hombre es la tendencia, el pecado es esa vieja naturaleza, ¿no? Que siempre trata de hacer como quiere, con pecado y demás. Bueno, eso tiene una lucha con la nueva naturaleza, así que nosotros a partir de ahora tenemos dos naturalezas, que es la vieja naturaleza, el viejo hombre de pecado, y la nueva naturaleza que es en Cristo, una naturaleza de santificación, una naturaleza en la búsqueda de ser totalmente justificado y vivir bajo esa justicia de Dios, que es el aborrecimiento del pecado. Bien, seguimos entonces. Una de las cosas importantes que vamos a hacer, y acá nos vamos a ir metiendo en uno de los temas principales, no digo los principales temas teológicos, sino de vida, ¿no? que vamos a ir desarrollando en estos minutos, porque bueno, temas teológicos, doctrinales, hay muchos muy importantes todos que nos van a fortalecer en la fe, nos van a decir cuál es el camino a seguir, de qué manera, porque hay un momento donde el camino lamentablemente se bifurca, hay un momento donde empieza a haber teologías humanas, ¿no? Que indudablemente están por atrás, están sopladas por Satanás, pero que nos empiezan a meter en ciertas formas de culto. Pero eso no es lo que vamos a tocar inmediatamente, sino vamos a ver que en lo inmediato, cuando yo, digamos, cruzo la cruz, ¿no? Es como si fuesen distintas estaciones, por así decirlo, distintos hitos en los que yo tengo que avanzar, en los que yo tengo que avanzar. Una de las cosas fundamentales en esto es no tener confusión espiritual. ¿A qué me refiero? A saber cuál es el espíritu que está en nosotros. Tenemos una serie de cosas en las cuales nos tenemos que afirmar para cerrar lo que veníamos hablando. Vamos a ver 3 versículos claves. Vamos a ir a Mateo 22:37, primeramente vamos a Mateo, Evangelio de Mateo 22:37, y vamos a tener en cuenta un versículo clave. ¿Por qué? Porque nosotros ahora pertenecemos al reino, y en el reino hay un rey, y en ese rey, por eso es un reino, ese rey que tiene 3 personas, llamado Dios, vamos a ver cómo interactuamos con él a partir de ahora. Antes decía la palabra que éramos enemigos, desconocidos de Dios, extranjeros para el reino, pero ahora estamos viviendo en él. Así que tomamos Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice así. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que por la boca de Jesús mismo, a partir de ahora, nosotros debemos amar a Dios como cosa primordial y primera de todas las cosas. En otro párrafo dice:
debemos aborrecer padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa. No dice cómo, claro, tenemos mal interpretada la palabra aborrecer. Es correcta en el uso, pero mal interpretada por nosotros. Creemos que aborrecer es desdeñar, es no amar, no me gusta. No, aborrecer significa amar menos. En un orden de prioridades, aún sobre nuestros padres, aún sobre nuestros hijos. A veces uno dice, ay, mi hijo es la luz de mi vida. Bueno, aún sobre eso, queridos hermanos, por encima de eso está Dios. Dios primero, amarlo con todo lo que somos. Porque del amor de Dios va a depender todo el resto en el escalafón del amor, en el escalafón del respeto y demás que vamos a tener. Lo primero es Dios. Dios está primero por encima de todas las cosas. Y como vemos, sujeto, subordinado a ese amor hacia Dios, está el amor al prójimo. Son dos mandamientos, debemos de hacerlo. Esto nos dice Jesús. Y vamos a Juan 15 para seguir viendo la importancia de esto nuevo que ahora somos. En Juan 15 podemos encontrar en 15:7, hay más palabras, pero vamos a tomar una, en la cual dice, si permanecéis en mí, dice Jesús, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La importancia de vivir en Jesús, de permanecer en Jesús. ¿Qué significa? Que a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, aunque pasen los años, aunque ya estemos acostumbrados a hacer iglesia, no debemos apartarnos de Cristo y permanecer en Él. Jesús está haciendo una salvedad acá. Si uno es amar a Dios con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, ¿no? Pensamiento, actitud y demás, pero también en permanecer en Cristo y dejar que sus palabras, todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, permanezcan en nosotros, sea inconmovible, inamovible, sea algo fuerte en nosotros, porque entonces oraremos y Dios escuchará nuestras peticiones, podremos pedir y será alcanzado por Dios. Lo que quiere decir, no quiero irme mucho en la explicación porque no era el tema, pero mucho en la explicación de que pidamos lo que queramos, es decir, algo que debemos entender, que esta palabra no se puede separar del resto del contexto bíblico. Y el contexto bíblico dice que debemos hacer la voluntad de Dios, lo hemos visto los que estuvieron haciendo el ejercicio del Padre Nuestro, ¿verdad? Que hágase tu voluntad. Entonces yo voy a pedir, pero en función de la voluntad de Dios, voy a aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo puedo pedirle, bueno, si me hace falta zapatos y lógicamente Dios, que tiene cuidado de todas nuestras necesidades, Él va a ver que nos hace falta calzado y va a procurar traernos el calzado. Es decir, eso es orar. Vamos a pedir lo que queramos, sí, yo le voy a pedir algo que necesito. No le voy a pedir, Señor, necesito el quinto coche. Usted lo puede lograr si tiene un buen esfuerzo, si sabe cómo hacerlo. Puede lograr tener ese quinto coche. Si no se va a pedir a Dios, porque Dios no le va a prestar atención a eso. Porque no está en su naturaleza que usted tenga 5 coches. No creo que esté en la voluntad de Dios otorgarle un coche más para que usted lo tenga en el garage y diga, hoy voy a usar el rojo, el azul. ¿Se entiende? Es decir, seamos coherentes. El peticionar a Dios tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con su reino. Eso es lo que perdemos de contexto cuando hablamos de esta cosa de pedir lo que querramos que nos será dado. Pero no es cualquier cosa, en cualquier cosa, ay, bueno, yo quiero un pantalón violeta que me ajuste acá y sea... ¿Se entiende? Es decir, no se trata de esas cosas. Yo puedo pedirle aquellas cosas que tengan que ver con la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, por ejemplo, estoy sin trabajo, ¿le puedo pedir trabajo a Dios? Claro. ¿Cómo no vamos a comulgar con Él? Decir, Señor, tú sabes mis necesidades, tú sabes que es un compromiso que tú pusiste en nosotros de generar nuestra provisión con el esfuerzo y con el sudor de nuestra frente, ¿no? Y aunque sabemos que la tierra es dura y nos va a dar espinos, pero nosotros seguimos adelante porque eso es bueno la provisión. Y Señor, yo quiero tener un corazón perdonador. ¿Estará en la voluntad de Dios que tengamos un corazón perdonador? Sí, no solamente eso, sino que nos dice que debemos perdonar. Pero si a mí me falta, Dios puede suplir esa fuerza que necesitamos para lograr este tipo de cosas. ¿Se entiende? Eso es orar y pedir cualquier cosa. No es cualquier cosa decir, Señor, quiero una maceta con una planta violeta. Es decir, no se trata de ese tema. Tenemos que conocer un poco más profundo lo que Dios nos quiere decir. Debemos conocer la extensión. No podemos tomar versículos, esto es parte de la enseñanza, no podemos tomar versículos sueltos y aplicarlos a un orden de mi vida, algo que está ocurriendo.
Yo no puedo darle una palabra de aliento a alguien tomando un versículo suelto y decir, Dios va a darte algo mejor. Yo no sé si le va a dar algo mejor. No sé ni por qué perdió lo que ya tenía. Por ejemplo, ¿no? Alguien pierde el trabajo y dice, Dios te va a dar un trabajo mucho mejor, y yo no sé si se lo va a dar. O sea, no sé si está dentro del plan de Dios qué es lo que va a hacer con esa persona. Tampoco sé por qué perdió esa persona su trabajo. Por ahí lo perdió porque faltaba, porque lo encontraron haciendo lo que tenía que hacer, porque usó el celular cuando no debía, llegaba tarde más de las veces, hablaba mal de la empresa, provocaba peleas, nunca estaba en su puesto de trabajo. Yo no sé por qué lo sacan. Si vos dices, bueno, un recorte del personal y uno cayó, bueno, bárbaro, que también habría que analizarlo, pero vamos a suponer, sí, bueno, le tocó a la persona, quedó afuera porque era más nueva, por lo que fuera. Yo diría que faltó un poquito de testimonio, pues si no Dios nos hubiese guardado, pero independientemente de eso, vamos a suponer que la persona tiene que pasar por esa necesidad y quedó sin trabajo. Yo no puedo decir, mira, Dios tiene algo mejor porque no sé qué es lo que tiene Dios. Yo sé que Dios va a ser tu amparo y fortaleza, Dios va a ser tu auxilio en toda la tribulación que pueda suceder a través de esto, y Dios está en el asunto, es decir, doblegate delante de Dios, pide perdón a Dios por si en algo te equivocaste, y que Él esté realmente siendo el Señor de tu vida, teniendo señoría en la provisión, señoría en la sanidad de tu familia que no enferme y demás. ¿Entiendes? Es decir, esta es la relación con Dios, constante y diaria, aún en medio del tiempo amargo, del tiempo malo. Ahí está Dios, y yo debo confiar en que Él conoce mis necesidades, conoce las necesidades de mi familia, si la tengo, de mis hijos, si los tengo, de donde estoy ubicado. Es decir, hay necesidades de cubrir por ahí alquileres, gasto de luz, gasto de gas, es decir, comer, vestirse. Dios tiene conocimiento de todo eso. Él espera que nosotros estemos realmente aguardados en Él, en todo este tema de cosas. Así que bueno, repasando rápidamente, tenemos el amar a Dios con todo lo que hay dentro nuestro, hacia Él y hacia nuestro prójimo, permanecer en Cristo, esto es lo fundamental, permanecer en Él y en su palabra. También vamos a ir a Corintios 6, 19 y 20, Corintios 6, 19 y 20 dice así, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase anterior, pero lo vuelvo a tomar por parte del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y aun el Espíritu que mora en nosotros también le pertenece a Dios. Esto es para que nuestro caminar cristiano sea parte de los vicios, de las pasiones, de las cosas del mundo, ¿sí? De las cuales ya fuimos rescatados, según Pedro, y nosotros empezamos a vivir una nueva vida, una nueva etapa, una nueva forma, una santificación, una justificación de parte de nuestro Dios. ¿Se entiende? Por eso, amar a Dios, permanecer en Cristo, templo del Espíritu Santo, alejados de la carne, alejados del mundo, porque fuimos llamados a eso, a ser santos, a la santificación. ¿Está bien? Entendemos esto, estos tres pasajes nos hablan de las tres personas de nuestra deidad, las tres personas de Dios. Dios es un solo Dios en tres personas, tres aspectos de una idea, pero los tres en sí mismos rinden todas las cualidades de Dios, omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, justo, todas esas características tremendas de Dios. Si nosotros tomamos cualquiera de las tres personas tienen esas características y en conjunto simplemente potencian lo que ya es nuestro Dios. Así que esto debemos ponerlo en nuestro día de vivir, por eso es necesario, si es posible, memorizar estos versículos, si hay otros que hablan de Dios y de cómo debemos realmente vivir con Él, pero hagámoslo para tener realmente una victoria en lo personal, familiar, comunitario, ¿no? Tanto en la comunidad externa como en la comunidad interna de la iglesia, porque dice que fuimos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, eso lo vimos también, pero a su vez somos ahora pertenecientes a la familia de Dios. Y de a poquito, de a poquito nos vamos introduciendo en el tema que no sé si lo terminaremos en el día de hoy, porque realmente es un tema bastante apasionante. Cuando empezamos a hablar de estas cosas, la gente se engancha bastante,
porque tenemos esta inclinación del hombre a buscar eso, lo esotérico, lo que parece más lo que no conocemos, ¿no? La gente se engancha más fácil con eso a veces que simplemente con la teología maravillosa del amor de Dios y todo lo demás. Pero bueno, todo es parte de lo mismo. Vamos a ir a Romanos 19 para empezar a introducir a lo que vamos a hablar ahora. Romanos 19 dice así, dice, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto seguramente uno dirá, bueno, eso yo lo hice cuando creí, me hicieron levantar la mano, me hicieron hacer una oración de fe, y está bien, pero lo importante que debemos retener, más allá que ese rito puntual que hicimos, es que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Quiero tomar esto, es decir, la confesión, no la confesión positiva, hermano. Eso. Un día vamos a hablar de la confesión positiva, nos vamos a dar cuenta que está muy lejana de Dios esa confesión. Pero yo debo confesar esto, que Jesucristo es el Señor. ¿Y esto cuándo? Esto especialmente, hermanos, siempre debemos estar listos a decirle a alguien, no, porque yo soy cristiano, Jesucristo pasó a ser mi Señor y es el Señor de mi vida, es el que me guía. La gente lo va a mirar medio raro, pero nuestra confesión primeramente va a impactar en las tinieblas y va a impactar en la otra persona, que seguramente también hay tinieblas si no es cristiano. Entonces, nosotros debemos hacer estas cosas, debemos confesar. Y cuando estamos en un tiempo malo, en un momento duro, en un momento que parece que todo sale mal, que tenemos una opresión demoníaca sobre nosotros, el confesar estas palabras, una, que Jesucristo es Señor, que Dios tiene el poder de haberlo levantado de entre los muertos, es decir, que la muerte no lo toca, es vencedor sobre la muerte, que ese Dios es mi Padre. Todas estas cosas, o estos versículos que teníamos antes de amar, Señor, yo te amaré con todo mi corazón, con toda mi fuerza, no importa el momento y circunstancia que tengamos, yo quiero permanecer en Cristo, yo quiero permanecer en el que su palabra, todas estas palabras puestas en convicción, no simplemente repetir como un lorito, bueno, Señor, tú eres, no como un lorito, sino que realmente hay una convicción atrás de estas palabras, son palabras de poder. Perdón, no estoy hablando que sea un talismán. Me ataca el enemigo y yo, ay, en el nombre de Jesús, porque Jesús me... No, eso no sirve, eso no estoy hablando. En mi convicción, cuando yo me siento mal, reconocer su señorío, el reconocer su señorío le está diciendo, Señor, yo entiendo que lo que me está pasando está bajo tu potestad. Tu mirada sabe lo que está ocurriendo. Vos estás sopesando lo que está moviéndose a mi alrededor y en mí a través de todo lo que estoy viviendo. Y cuando yo declaro, Señor, yo declaro que tú eres mi Señor, yo declaro que tú eres mi Dios, que tú eres el Señor del universo, el que por su palabra constituyó todas las cosas, y hoy dice que por el poder de tu palabra sustentas todo lo que está creado. Cuando yo estoy convencido de esto, estoy declarando estas cosas, declaro el señorío de Dios, estoy declarando la majestad de Cristo sentado a la diestra de la potestad de las alturas. Cuando yo digo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo está morando en mí y Él tiene control de todas mis cosas. Cuando yo estoy haciendo estas cosas, le estoy diciendo tanto a mi carne, a mi debilidad humana, como a todo eso que está exterior a mí, que está tirando ataques, y esto es real porque dice que tenemos un escudo que frena los dardos de fuego del enemigo. Es decir, cuando vamos a eso, cuando el enemigo tira sus dardos de fuego hacia mí, cuando tiene todo un ataque sobre mi vida, sobre mi plaza, sobre mi familia, sobre lo que estoy viviendo, entonces yo debo realmente declarar estas verdades, no como un talismán, es el escudo de la fe. Yo estoy declarando el escudo de la fe, en quién tengo fe, en qué medida tengo fe, cuál es la proporción de mi conocimiento de aquel en el cual he depositado mi fe. Como diría Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, podemos nosotros hacer esto y lo hacemos valederamente, pero vuelta a decir, no lo hagan como decir, ay, yo me cubro, no, agarra una cruz y agárrese a la cruz, no, yo tengo la cruz de Cristo. No haga eso.
no se saque la camisa como Superman y abajo te da remerita con el corazón sagrado de Cristo. No, esas cosas no, hermano, por favor. No toque el pie o bese el pie de la Virgencita. No tome el rosario y anúdeselo en las manos y esté clamando. No se trata de eso. No estoy hablando de una declaración que sale de su corazón. Algo que se ha instaurado dentro suyo, dentro de su alma, y es que Dios tiene el señorío absoluto de Jesucristo, es absolutamente Rey y Señor de su vida. ¿Se entiende? Esto es una declaración lícita. Cuando usted se siente mal, cuando usted se siente abatido por el enemigo, lo que tiene que hacer es hacer estas declaraciones de fe, estas declaraciones de amar a Dios, de estar sometido a Él, y demás, y de esto vamos a empezar a hablar inmediatamente. Entonces, usted toqué un punto, Satanás atacándonos, ¿no? Dice la primera carta de Juan 5:18, que aquel que está en el que fue engendrado por Dios, es decir, en Cristo, el maligno no le toca. Y esto es una verdad que no se puede realmente cambiar. Esto es una verdad que no es a medias, sino es absoluta. El que está en Cristo Jesús, el maligno no le toca. Como decíamos nosotros, si permaneced en mí, dice Jesús. Nosotros debemos permanecer en Cristo, debemos permanecer en Dios, debemos estar sometidos bajo su mano poderosa, humillados bajo su mano poderosa y sometidos, según Santiago 4:7, sometidos a Dios. No sigo porque lo reservo para en un momento. Acá, a lo que yo decía, entramos en un tema tremendo que está relacionado con nuestra vida anterior, y a veces creemos que esa vida anterior viene hacia acá. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Les voy a dar otro versículo en esto. Vamos a ver Colosenses 2:13. Vayamos a Colosenses 2:13. Acá vamos a encontrarnos, realmente yo les pido que lean todo ese capítulo, el capítulo 2 y más que nada el capítulo 3. No lo vamos a analizar ahora esto y todo, pero si vamos a un versículo clave que nos va a introducir en el tema que realmente quiero hablarles ahora, apenas tenemos unos minutos y ya lo vamos a pasar a la clase 7, es el siguiente. Colosenses 2:13 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, Dios nos dio la vida, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La importancia de este versículo, hermano, esto es importante sobre todo para el que recién comienza la vida cristiana. Un versículo donde está hablando en los tres tiempos. Está hablando del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo presente a futuro. ¿Cómo? Primero, si desglosamos un poco estos versículos, estos tres versículos, primero dice que nos perdonó los pecados. ¿Sí? Primeramente nos dio vidamente con Cristo y todo eso es en la cruz. Pero Él nos perdonó todos los pecados. Es decir, el perdón de los pecados y el perdón de hoy, o sea, es hoy también. Así nos perdonó los pecados pasados y los presentes. Y dice que clavó en la cruz todas las actas que nos eran contrarias, lo cual está tirando por tierra la teoría de las maldiciones generacionales. Yo no puedo mantener, más allá que vayamos a hablar si existen o no, yo no puedo mantener una maldición generacional, supuestamente, como a veces el neoevangelismo dice. ¿Por qué? Porque Jesús ya clavó todas esas actas contrarias. Él ya clavó todo lo que se hablaba en contra nuestra, ¿no? Los decretos, aquellas cosas, esas son maldiciones, esos son pesos de nuestra alma, los decretos, algo que se decretó ya en el pasado sobre nosotros, tal vez por generaciones se decretó contra nosotros. Bueno, todas esas actas están clavadas en la cruz, fueron quitadas de en medio. ¿En qué medio? En medio de mi relación con Dios, entre mi persona
y la persona de Dios, había algo en el medio que estaba rompiendo la relación, algo que estaba interrumpiendo la relación, que eran todas esas actas que hablaban mal de nosotros. Teníamos decretos, o sea, maldiciones, teníamos actas que decían, este tipo es esto, esta persona es esto va a ser esto, este no va a cambiar más, esto es así, va a ser. Todos esos decretos que nos habían colgado, que estaban en el medio entre mi relación con Dios, fueron quitadas y clavadas en la cruz. Y como si esto fuese poco, por eso esto es para hablarlo un poco más profundo, si esto fuese poco, dice que a Jesucristo, ¿qué dice en el versículo 15? Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que estas potestades que estaban contra nosotros, por eso el maligno no nos toca de 1 Juan 5:18, no nos toca, porque Jesucristo los exhibió públicamente, dijo, este es tal cosa, este es tal cosa, este es tal otra. Y entonces él triunfó sobre ellos en la cruz y los despojó, y en otro versículo dice que a él le fue dado toda potestad en los cielos y en la tierra donde debajo de ella, y que él nos acompañará a nosotros, esto está en Mateo 28, nos acompañará con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces no debemos tener temor de lo que nos puede hacer el enemigo primero, y segundo, eso de las maldiciones, las actas contrarias, los pecados, los vicios, las pasiones viejas, eso ya fueron destruidas en la cruz, fueron clavadas en la cruz. No vayamos a la cruz a arrancar el papelito. Entonces, hermano, cada vez que por eso digo, el neoevangelismo, esas teologías, esas doctrinas extrañas que no son de Dios, porque Dios nos dio victoria. Y esto es para ti en este tiempo, hermano. Si vos crees que aún hay algo que el maligno puede hacer, si hay, esto debe ser aquel se parece al abuelo, que era mentira, ya no te pareces a nadie. Dice Pablo que si algo conocíamos la carne, ya no lo conocemos, ni aún a Cristo. Si a Cristo conocíamos la carne, supuestamente los apóstoles, y esto dicen, no, Jesús era así, el flaco estaba bien o mal. Una vez que Cristo ascendió y se glorificó, ya no lo conocemos de esa manera. Y a nosotros nos pasa lo mismo, nosotros fuimos crucificados y bautizados espiritualmente a través de Cristo, entonces ya no somos las criaturas de antes, ya no nos conocen en la carne tal cual antes, ya no hay maldiciones, ya no hay lugar donde el enemigo pueda venir a hacernos daño, sí va a tirarnos dardo de fuego, sí va a intentar de que nosotros abandonemos los caminos, sí va a intentar de que nosotros seamos cristianos fracasados, mediocres, sí va a intentar de que estemos constantemente en pruebas, en desvirtudes y demás, y siempre va a tratar de que nosotros nos deslicemos. La decisión es nuestra, el intento es de él, pero nosotros tenemos toda la armadura de Dios para poder resistir en medio del día malo. Hoy ya se termina, ya quiero dejar este tiempo, no quiero pesar, pero les quiero dejar la expectativa de que este tema lo vamos a seguir en la próxima clase, un tema ultra interesante, un tema tremendo que va a descubrir en ustedes muchas cosas, sobre todo en los nuevos, o sobre todo en aquellos que vienen de doctrinas malsanas, de doctrinas erróneas. No quiero llegar a la palabra de Pablo que dice doctrinas de demonios, pero sí son doctrinas no bíblicas, sí están tomadas las palabras de la palabra de Dios, de la santa palabra de Dios, pero están tergiversadas, están manoseadas por el humanismo para manipular a la gente también y hacer ciertos hombres grandes, ungidos y demás. Y todas estas cosas las vamos a ir desarrollando en el discipulado, para los que ya están en el camino para corregir y los que son nuevos, para que realmente aprendan sanamente de acuerdo a las Escrituras. Por eso no vamos a tirar palabras sueltas, sino vamos a meterlas dentro de un contexto, también un contexto temático, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu Santo tomamos pero tomó distintos versículos sueltos, pero en conjunto están desarrollando el tema que es el Espíritu Santo, por ejemplo. En esto lo mismo. Hermano, tenía más para darles, pero me doy cuenta que esto es tan importante que lo vamos a seguir hablando en la próxima lección. Amén. Así que quédense con esto, estudien Colosenses 2, 13 y 15, y para la próxima, para que nos sea un poco más fácil, desarrollen en el capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Hay muchas cosas que Dios nos está hablando con respecto a esto, nos ubica un poco mejor en todo lo que hablamos, y estando en el contexto real, no de las maldiciones generacionales, no existen,
las podemos ver, que todo aquello que estaba contrario a nuestras vidas fue clavado en la cruz, que todo lo que el maligno quiere hacer no lo puede hacer porque Él triunfó sobre él, y si Cristo está con nosotros hasta el final de los tiempos, no hay ganancia del enemigo. Que después vamos a ver también la armadura, dentro de la armadura ¿cómo se llama? El escudo de la fe, que impide que todas esas maldades del enemigo lleguen a nosotros, pero no porque nos pueda hacer daño, sino que muchos de esos dardos de fuego encendidos en nosotros enciende pasiones, lujuria, enciende pecados, vicios dentro del viejo hombre, y eso es lo que Dios, a través del escudo de la fe, trata de evitar. Si yo tengo fe en lo que Dios es, sino lo que el enemigo trata de proponerme. Amén. Así que interesante tema para seguir viendo. Hablaremos también de resistir, entre lo opuesto de resistir y reprender. Eso lo vamos a ver un poquito más específicamente. Vamos a interiorizarnos esto porque es parte de lo que nos va a llevar a una vida realmente victoriosa. No es lo que yo grite, no es lo que yo patalee, sino lo que realmente Dios ha dispuesto de antemano. Oramos y nos despedimos hasta la próxima. Padre Santo, Dios de la eternidad, gracias por este nuevo capítulo, gracias por lo que nos vas dando y enseñando, Señor, que podamos profundizar realmente en lo que tú nos quieres decir, primeramente a través de tu palabra, por supuesto, pero también por las enseñanzas de Cristo a través del Espíritu Santo. Señor, Él nos conducirá a toda la verdad, nos guiará a las cosas que son de excelencia, a las que son reales y verdaderas, por lo cual te damos gracias por ser parte de esta tremenda bendición, por ser parte de tu reino, por ser llamados hijos. Gracias, Señor, que podamos profundizar en este tema, que vaya quedando nosotros cuando estudiemos, Señor, los versículos, podamos memorizarlos, podamos ir memorizando porciones de tu escritura, Señor, para meditar en ella de día y de noche. Te damos gracias por habernos escogido en el nombre santo y bendito de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo y para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, nos encontramos en la próxima. Papel, lápiz, recuerden, Biblia, y de a poco vamos a ir conociendo otros elementos también, como tener un buscador bíblico, como tener un diccionario y demás, ¿sí? Todo esto es parte del discipulado. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Los saludo en la paz de nuestro Dios. Amén. Nos vemos.